Bienvenidos a su canal favorito de chismes y dramas otomanos, Cafecito Turco. Yo soy y estoy aquí como cada semana, para traerles los secretos S jugosos, los romances S apasionantes y las noticias S explosivas del mundo de las telenovelas turcas. Hoy, Pepun Rense porque el cafecito viene cargadísimo, casi hirviendo la taza. Vamos a hablar de uno de los galanes S codiciados de Turquía, un hombre que ha robado corazones a raudales, y cuyo historial amoroso siempre es en el punto de mira. Lo adivinaron, me refiero a Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a repasar su pasado, sino que vamos a analizar unas declaraciones recientes que han encendido las redes sociales y han puesto a temblar a S de una fan, incluso a la S optimista. ¿Ha olvidado Kerem su romance con Hande Erçel Rafael? ¿Es Melissa quien ocupa ahora un lugar especial en su vida, eclipsando el recuerdo de Anker? Vamos a desmenuzarlo todo, como si fuera un baklava del que queremos sacar la última gota de miel. Pero antes de empezar con este bombazo, que tiene la fuerza de un trueno en Estambul, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco. Piensen en ello como recibir una alerta de amor directamente en sus telecopyright fonos. Y si les gusta lo que ven du copyright llenos un like y compartan este vídeo con todos sus amigos seriu copyright filos. La familia de Cafecito Turco sigue creciendo como un bazar lleno de especias ex su superíndice 3 ticas y chismecitos picantes. Ahora subamos con el chismecito, que ya casi se me enfró el cafú copyright de la emoción superíndice 3N. El nombre de Kerem Bürsin siempre ha estado ligado al con diéresis copyright cito, al talento y por supuesto, a los romances. Su carisma y atractivo lo han convertido en uno de los actores S populares de Turquía y del mundo, un autocopyrightico corazu superíndice 3N de leu superíndice 3N de la televisión superíndice 3N turca. Pero si hablamos de su vida amorosa, sin duda el romance que S titulares ha acaparado, y que aún resuena en la memoria colectiva de los fans, es el que vivió superíndice 3 con la bellísima Hande Erçel Rafael. La historia de amor de Kerem y Hande comenzó superíndice 3, como muchas otras, en el set de grabación superíndice 3N. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, desde Buenos Aires hasta Tokio. La química entre ellos era innegable desde el primer momento, tanto que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real, digno de un guión de telenovela. Senu con diéresis al Capm, como ya les comentaba, es una serie de comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos una autocopyrightica rosa de Estambul, que anhela estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente frío, un verdadero hombre de hielo que parece incapaz de sentir emociones. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y atrabu copyright de un contrato un tanto peculiar, donde ella finge ser su prometida, terminan fingiendo estar comprometidos. Obviamente ya se imaginan lo que pasa después copyright el amor florece entre ellos a pesar de sus diferencias, como una flor que crece en el desierto. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N entre Kerem y Hande. Los fans se enamoraron de su historia de amor tanto dentro como fuera de la pantalla, y los bautizaron cariu más menos osamente como Anker, un nombre que se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor y pasión superíndice 3N. Su relación superíndice 3N era seguida de cerca por los medios y sus seguidores, quienes celebraban cada momento juntos. Viajes románticos a lugares paradisíacos, fotos llenas de amor y complicidad, declaraciones de amor públicas que derretúan hasta el corazu superíndice 3N S fruo. Era la pareja del momento, el sultán y la sultana de las redes sociales. Pero como suele suceder en el volútil mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados, con el corazu superíndice 3N roto en 1000 pedazos, como un plato de mica turca que se cae al suelo. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló superíndice 3 con diferencias de opinión superíndice 3N, agendas apretadas que dificultaban mantener la relación superíndice 3N. Y la inevitable presión superíndice 3N medio, tica que puede llegar a ser asfixiante.
A pesar de la tristeza y la decepción superíndice 3N, ambos actores mantuvieron una actitud respetuosa el uno hacia el otro, demostrando madurez y profesionalismo, y asegurando que siempre recordarán con cariño más menos o los momentos compartidos. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, intentando pasar la página de esta historia de amor que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en sus vidas. Ande ha protagonizado otras series exitosas y ha sido relacionada sentimentalmente con otros actores, mientras que Kerem ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la pantalla y ha estado en el centro de rumores sobre nuevos romances, alimentando la curiosidad de los fans y la prensa del corazón superíndice 3N. Y es aquí donde entra en juego el nombre de Melissa. ¿Qué copyright N es Melissa? Bueno, Melissa Dungel es una actriz turca talentosa y hermosa que ha participado en varias series populares, como Aikmanki Grados Ntikam y Sadakatsiz, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y diferentes. Melissa y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha desatado rumores sobre un posible romance entre ellos, encendiendo la mecha de la especulación superíndice 3N y generando un gran revuelo en las redes sociales. Lo que ha encendido a UNMUD es el Apollo Copyright Mika, y ha convertido este chisme en un autocopyrightico incendio, son unas declaraciones recientes de Kerem en una entrevista. Una entrevista que ahora se ha convertido en la comidilla de todos los programas de chismes en Turquía. En la entrevista, le preguntaron sobre su pasado amoroso y sobre la relación superíndice 3N que mantuvo con Hande Erupar Rafael. Y aquí es donde viene el bombazo, el plato fuerte de este cafecito turco. Kerem respondió superíndice 3 de una manera que muchos interpretaron como si estuviera minimizando su historia con Hande, como si estuviera tratando de restarle importancia a un romance que en su momento fue considerado como un cuento de hadas. En lugar de hablar con pasión superíndice 3N y nostalgia sobre su relación superíndice 3N con Hande, Kerem prefirió superíndice 3 enfocarse en lo feliz que se siente en el presente y en la importancia de la amistad y el compau más menos erismo, lo que fue interpretado por muchos como una forma de dejar el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Algunos fans de Anker se sintieron ofendidos por las palabras de Kerem, argumentando que estaba olvidando su romance con Hande y que no estaba dándole el valor que se merecua a esa relación superíndice 3N, sintiendo que estaba traicionando la memoria de un amor que ha sido tan real y significativo para ellos. Otros, por el contrario, defendieron a Kerem, diciendo que tiene derecho a seguir adelante con su vida y que no tiene por qué copyright aferrarse al pasado, que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre. Pero, ¿qué copyright hay de Melissa? ¿Es ella la razón superíndice 3N por la que Kerem parece haber olvidado a Hande, la pieza clave de este rompecabezas amoroso? Bueno, aunque Kerem y Melissa no han confirmado ni negado los rumores de romance, su cercanía es evidente, como una llama que crece poco a poco. Han sido vistos juntos en restaurantes de moda, eventos sociales exclusivos e incluso disfrutando de unas relajantes vacaciones en la costa turca, alimentando a UNMUD las especulaciones sobre su posible relación superíndice 3N. Además, ambos se siguen en redes sociales y suelen interactuar con sus publicaciones, dejándose comentarios cariu más menos osos y likes, que no pasan desapercibidos para sus seguidores. La serie Aikmanki Grados Ntikam, en la que Melissa actuó superíndice 3, está en view copyright en una comedia romántica muy entretenida, ideal para pasar un buen rato. Cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se casa muy joven y se divorcia debido a problemas con superíndice 3 micos. Aún más menos os después copyright S, sus caminos se cruzan nuevamente cuando Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora es un hombre rico y exitoso. La tensión superíndice 3N entre ellos es palpable, y los sentimientos del pasado resurgen con fuerza, creando situaciones divertidas y emotivas. Melissa en esta serie interpreta a Okondieres Isayla, una joven ambiciosa y con un carácter fuerte, una rival para Esra que le pondrá las cosas difíciles. Otra serie en la que Melissa ha destacado es Sadakatsiz, un drama psicológico superíndice 3 muy intenso que aborda temas como la infidelidad, el engau más menos o y la venganza, una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La serie sigue la vida de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo la engau más menos ando con una joven llamada Derin. Melissa interpreta a Anil, una amiga cercana de Asia que la apoya en su proceso de duelo y venganza, demostrando su lealtad y comprensión superíndice 3N. Volviendo al tema central, las declaraciones de Kerem, sumadas a su cercanía con Melissa,
han generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas, un verdadero terremoto en el corazón superíndice 3N de los serial copyright filos. Muchos se preguntan si Kerem realmente ha olvidado su historia con Ande y si Melissa es la nueva dueña más menos a de su corazón superíndice 3N, si ha logrado ocupar el lugar que antes pertenecía a la bella actriz. Solo el tiempo dirá la verdad, y nosotros, desde Cafecito Turco, estaremos aquí para contárselo todo. Pero mientras tanto vamos a analizar otra serie turca que también copyright N ha causado sensación superíndice 3N, Yarp. Esta serie, protagonizada por Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, es un drama legal y policuaco que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio, una serie que te hará cuestionar la justicia y la moral. La trama gira en torno a la investigación superíndice 3N de un asesinato que involucra a dos familias poderosas. Pınar Deniz interpreta a Ceylin, una abogada joven y ambiciosa que lucha por la justicia, dispuesta a todo para defender a sus clientes, mientras que Kaan Urgankoğlu interpreta a Igrados Lgaz, un fiscal recto y honesto, un hombre de principios que cree en la ley. Sus caminos se cruzan en este caso y a pesar de sus diferencias, terminan trabajando juntos para descubrir la verdad, creando una dinámica tensa y apasionante. La serie es un thriller lleno de giros inesperados, secretos oscuros y dilemas morales, una serie que te mantendrá enganchado hasta el final. La química entre Pınar y Kaan es increíble, y sus personajes son complejos y muy bien desarrollados. Yarp ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sobresalientes y su ritmo trepidante. Si les gustan las series de misterio y suspense, no se pueden perder esta joya turca. Y hablando de romances en la pantalla, no podemos olvidar otra serie que ha conquistado corazones, Bay Kabir Aik. Esta serie, protagonizada por Burcu Özberk y Murat Boz, es una comedia romántica ligera y divertida que cuenta la historia de dos personas muy diferentes que se enamoran, una serie perfecta para desconectar y relajarse. Leyla es una diseu más menos adora de moda exitosa y algo copyright-trica, con un estilo propio y una personalidad arrolladora, mientras que Kenan es un músico famoso y mujeriego, acostumbrado a tener todo lo que quiere. Sus caminos se cruzan por casualidad y a pesar de sus diferencias, la atracción superíndice 3N entre ellos es innegable, dando lugar a situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas. Bay Kabir Aik es una serie ideal para desconectar y pasar un buen rato. La química entre Burcu y Murat es fantástica, y sus personajes son adorables y carismáticos. La serie es llena de momentos divertidos, situaciones románticas y mensajes positivos sobre el amor y la amistad. Si buscan una comedia romántica para relajarse y disfrutar, esta es una excelente opción superíndice 3N. Bueno, mis queridos serial copyright filos, hemos llegado al final de este cafecito turco cargadísimo de chismes, romances y dramas, un cafecito que nos ha dejado con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin y su posible olvido, de Hande Erçel Rafael, la aparición superíndice 3N de Melissa Dungel en su vida, y hemos repasado algunas series turcas imperdibles. Recuerden que esto es solo especulación superíndice 3N y que solo Kerem puede decir la verdad sobre sus sentimientos y su situación superíndice 3N sentimental. Lo importante es respetar su privacidad y desearle lo mejor en su vida personal y profesional, aunque sea difícil para los fans de Anker, aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, copyright piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha olvidado a Hande? ¿Les gusta la pareja que hace con Melissa? Dejen sus comentarios abajo, quiero saberlo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos serial copyright filos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir trayu copyright dándoles los secretos jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos turcos.